el tema de poliomielitis porque lo hemos elegido para el día de hoy, porque los que han podido revisar su libro se han dado cuenta que es bastante corto y además pues que actualmente es una patología que ya está, y no digamos totalmente, ¿no? Esa palabra tiene que quedar, no tiene que quedar con tanto énfasis porque todavía existen algunos países en los cuales se pueden reportar pues casos o cepas endémicas de lo que es este virus. Más sin embargo, en América, lo que son nuestros países, nosotros convivimos, Perú, Brasil, Bolivia, Chile. El último caso que se reportó en América fue prácticamente en el 91, en el país de Perú. Después los otros países hemos quedado prácticamente, ya no se han habido reportes de casos mucho antes, ¿no? En Perú desde el 91 ya no ha habido reportes de este caso, de esta patología tan importante que vamos a ver el día de hoy. Poliomielitis, popularmente o conocido generalmente con el nombre de polio. Es una enfermedad, como vamos a ver en algunos videos que les he traído el día de hoy, una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Lo que estamos viviendo nosotros a la actualidad con el coronavirus, dentro de la historia, pues poliomielitis también se considera una patología en la cual dejó en cuarentena muchísimo tiempo hasta que aparezca la vacuna a muchos niños. ¿Por qué? Porque esta patología está más que todo asociada a niños inferiores de los 15 años, siendo su mayor grupo etario hasta los 5 años. Efectivamente, porque los casos ahora prácticamente ya no se presentan porque es una enfermedad inmunoprevenible. Es una patología que tiene vacuna. Dentro tanto del esquema de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Chile y de otros países, pues se ha establecido la vacuna. En el caso de Bolivia, la antipoliomielítica, pues es una vacuna que tiene dos distintas vías de administración. La primera dosis se aplica por vía intramuscular de 0.5 ml y las dosis restantes, que son la cuarta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, 4, 6, 18, 23 y a los 4 años, son dosis por vía oral que se aplica de 2 gotitas, ¿no? Entonces, sí, se ha establecido, pues, gracias a esta vacuna que ahora vamos a ver, pues, estos documentales cortitos que les he traído, que fue realmente el boom para hacer que esta patología quede un poquito en el olvido. Pero más sin embargo, en la actualidad siguen existiendo algunos países que todavía cuentan con cepas que pueden reportar casos o pueden surgir, pueden conocerse como zonas endémicas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente siguen habiendo 3 países que siguen considerándose como países endémicos. ¿Alguien sabe cuáles son? África, entre África. Ya específicos, si vamos a ver, empieza también con A. Afganistán, Pakistán y Nigeria. Todavía son países, pues, que hasta el 2016 son países que son considerados endémicos. Es una patología que está bien asociada a países con malas condiciones salubres y obviamente muchos lugares, pues, muchas condiciones de salubridad influyen para la diseminación de este virus. Pero como van a ver en el video, dice, por más que en muchos países ya se haya considerado una patología erradicada en su zona, depende mucho que si existe un caso en el mundo, el riesgo sigue presente, porque la diseminación es muy rápida. Decíamos que es una patología fácilmente diseminable, es altamente contagiosa, ¿no? Independientemente que se cuenta con lo que van a ser 3 serotipos, una enfermedad infecciosa aguda que, como podemos observar y como ustedes han leído un poquito, pues es íntegramente de afección al sistema nervioso central. Más sin embargo, los casos más severos no reportan tal vez porcentajes tan altos, pero ese porcentaje también de pacientes que hayan podido superar la infección años posteriores, 10, 40 años después, podrían llegar a presentar lo que se conoce actualmente como el famoso síndrome postpolio, ¿no? Entonces es una enfermedad que actualmente ya la hemos visto pues muy bien controlada,
no erradicada a nivel mundial, porque les repito, siguen reportándose. Aquí en Perú en el 91 se reportó un último caso, entonces siempre se debe de seguir con las medidas preventivas respectivas. ¿Y cuál es nuestra principal medida? Pues es la vacuna, ¿no? Aunque algunas mamás siempre yo les digo asocian, no lo hago vacunar a mi niño porque tiene fiebre, está molestoso todo el día, no come, vomita, pero eso es netamente, pues, ¿cuánto tiempo? Es un día, 24 horas. Es más, si al niño que sabe la mamá que lo va a vacunar y no está resfriado, no tiene ninguna patología, siempre hay que recomendarle que le dé, pues, algún fármaco antipirético antes de traerlo a vacunar, ¿no? 30 minutitos antes de que se le vacune, y básicamente el niño tiene muchísimos menos reacciones. Entonces, también recae mucho sobre la responsabilidad del personal de salud, que la mamá también sea consciente, los padres, ¿no? Independientemente de todas esas campañas antivacunas que existen, porque como dijimos, diseminación fecal oral. Los niños que tienen polio pueden diseminar mediante las heces fecales por muchas semanas el virus, ¿no? Obviamente a nivel faríngeo el tiempo es muchísimo menos, pero de todas maneras también sí hay una vía, es una vía de transmisión frecuente. Les he traído unos videitos interesantes. Desde ¿Se escucha, no? Sí, doctora. Ya. Desde épocas que se remontan hasta el antiguo Egipto, en documentos y artefactos históricos se había descrito una curiosa enfermedad que causaba deformidades, atrofia y diferentes grados de parálisis. En el siglo XX ocurrieron en el mundo brotes frecuentes de esta misteriosa enfermedad que afectaba inexplicablemente a personas por lo demás sanas. Mientras los científicos buscaban con desesperación respuestas al misterio, la enfermedad alcanzaba proporciones epidémicas. En 1908 se le dio un nombre a este miedo: polio. Cuando los científicos declararon la naturaleza viral y contagiosa de la enfermedad, el mensaje sobre la poliomielitis ya se estaba difundiendo tan rápido como el virus mismo. La polio afectaba a nuestros niños más vulnerables, es decir, a los menores de 5 años. Tras el contagio por transmisión fecal-oral de una persona a otra, el virus atacaba el sistema nervioso, lo que, en algunos casos, ocasionaba la parálisis en cuestión de horas. A mediados del siglo, la polio había dado lugar a un pánico generalizado, y los años 40 y 50 se recordarán por la propagación tan extendida de la poliomielitis. Se instaba a la gente a evitar las aglomeraciones, se cerraron las piscinas públicas y los cines en respuesta a las cifras cada vez mayores de casos de polio, y la población vivía atemorizada por una enfermedad de la que sabíamos muy poco. A principios de los años 50, los brotes ocurridos en toda la región causaron un sinnúmero de casos. Tan solo en los Estados Unidos, en 1952, se notificaron 60.000 casos, de los cuales 21.000 tuvieron secuelas de parálisis. Los hospitales estaban sobrecargados de víctimas de polio encerradas en pulmones de acero. Familias estuvieron separadas durante periodos largos de cuarentena. Esos años se vieron ensombrecidos por imágenes de aparatos ortopédicos en las piernas, pulmones de acero, sillas de rueda y mecanismos para respirar. Personas célebres y políticos también se vieron afectados, lo que obligó a los países de las Américas a centrar su atención en esta enfermedad. En 1953, una voz se hizo escuchar a través de la estática. El científico estadounidense Jonas Salk anunció por radio su descubrimiento de una vacuna inyectable contra la polio. En los años siguientes, se registraron progresos en el control de la enfermedad y surgió un nuevo nombre en el ámbito de la inmunización, ya que la vacuna descubierta por Salk, la IPV, fue registrada y administrada en los Estados Unidos. En 1961, el doctor Albert Sabin desarrolló una vacuna oral que rápidamente pasó a convertirse en el arma preferida contra el virus. En el año de 1977 fueron creados tanto el programa ampliado de inmunizaciones, dirigido por el doctor Ciro de Cuadros, como el fondo rotatorio para la compra de vacunas de la OPS. Por medio de este fondo, los Estados miembros pueden comprar vacunas al precio más bajo del mercado. Estos dos mecanismos contribuyeron a sentar las bases para la erradicación de la poliomielitis en la región de las Américas. Mientras la producción y la utilización de la vacuna aumentaban en los Estados Unidos, los líderes mundiales buscaban respuestas al problema de la poliomielitis en todo el mundo. El problema iba a ser más difícil de resolver en los países en desarrollo, debido a los conflictos o al acceso limitado a la atención de salud y a los recursos pertinentes.
Fue en esos años cuando el doctor Carlyle Guerra de Macedo, director de la OPS, inició un plan cuyo fin era superar el conflicto político y fomentar la solidaridad entre los países para luchar contra la propagación de la poliomielitis. Se reforzaron los centros de salud, se impartió capacitación a los profesionales y se agregaron días nacionales de vacunación a los programas de vacunación sistemática. En 1984, 26 países de la región habían controlado la poliomielitis, siguiendo el ejemplo que habían dado Brasil y Cuba en los años 60 y 70. Los Estados miembros de la OPS formaron una coalición para eliminar la poliomielitis en la región de las Américas. Asimismo, ratificaron un plan de acción que establecía importantes tácticas de control de enfermedades, como las jornadas nacionales de vacunación, aumento de la cobertura de vacunación ordinaria, mayor vigilancia de los casos de parálisis, ampliación de la capacidad del laboratorio para disponer de métodos más avanzados de pruebas e investigaciones, así como la intensificación del control de brotes. Además, la OPS brindó apoyo a los países para impartir capacitación a los profesionales de salud locales, según sus circunstancias particulares. El plan de acción recibió el apoyo entusiasta de todos los países participantes. Se crearon comités para la movilización de recursos y formulación de criterios oficiales para la erradicación. En 1991 se documentó en Perú el último caso de poliovirus salvaje de la región de las Américas. En 1994, luego de 3 años en los que todos los países participantes habían notificado y documentado su vigilancia, la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis en las Américas, encabezada por D.H. Henderson, declaró a la región de las Américas libre de la poliomielitis. Y nuestra última parte. Mientras los países de la región de las Américas se esforzaban para mantener la eliminación, otras regiones siguieron el ejemplo y el número de casos disminuyó considerablemente en todo el mundo. Sin embargo, en el 2011, con excepción de las Américas, todas las regiones habían notificado la reaparición de la poliomielitis en países que antes habían estado libres de la enfermedad. La Junta de Seguimiento Independiente de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis expresó su grave preocupación de que el mundo no iba por un buen camino para interrumpir la transmisión del poliovirus y de no lograrse la interrupción. Este sería el fracaso más costoso de la salud pública en toda su historia. En el año siguiente, la erradicación de la poliomielitis fue declarada como una emergencia programática para la salud pública mundial y el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó el Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y la fase final 2013-2018 con la meta de la erradicación total del poliovirus. Un paso importante en este plan fue la introducción de la vacuna antipoliomielítica con virus inactivados, IPV, y el retiro escalonado de todas las vacunas antipoliomielíticas orales conocidas también como OPV. El cambio tuvo lugar en 2016, cuando 155 países y territorios de todo el mundo, entre ellos 36 de la región de las Américas, participaron en un cambio coordinado para pasar de la vacuna oral trivalente contra la poliomielitis a la vacuna bivalente en un periodo de 2 semanas. Una vez que se haya erradicado la poliomielitis, el paso siguiente será retirar todas las vacunas orales contra la poliomielitis y adoptar un esquema de vacunación solo con la vacuna con virus inactivados, IPV. Otra parte importante del plan y la fase final es la contención del poliovirus. Hoy en día, más de 2.500 millones de niños han quedado protegidos de la poliomielitis gracias a la vacuna antipoliomielítica y a innumerables trabajadores de atención de salud. Ya han transcurrido 25 años desde que los países de la región de las Américas fueron declarados libres de la poliomielitis y hoy podemos celebrar este aniversario gracias a los avances logrados por las organizaciones de la esfera de la salud, los asociados de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis, así como el personal de salud del pasado y el presente. La turbulenta trayectoria hacia la erradicación abarca más de 30 años, aunque hoy en día solamente 2 países todavía notifican casos de poliovirus salvaje. Cuando las cifras suben y bajan, los brotes siguen amenazando esas partes del mundo. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho, mientras haya una persona que sufre de poliomielitis, la lucha no ha terminado. Son cortitos, bien productivos, ¿no? Esos videos, pero nos vamos a quedar un poquito con la frase final que decía en el video. ¿Alguien me lo puede repetir? La última frase. Mientras haya un caso de virus de polio, todavía la lucha sigue. Exacto. Entonces, somos un pilar fundamental para hacer que nuestras regiones, pues, no se reporten estos casos, ¿no? Se me borró esa imagen, pero se los voy a buscar aquí en internet. Espérenme un ratito. Las prioridades, que es virtual. Pero bueno, miren, niños.
Niños pasando clases en época de poliomielitis. A ver si me sale mi imagen, se me borró, pero les voy a mostrar algo. Esta de aquí, la primera que salía, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, pues hacemos una semejanza tan importante con lo que se vivió hace tantos años. En el video les mencionaba y les decía, prácticamente en los años 50 se reportan tantos brotes, prácticamente solamente si hablamos de Estados Unidos, se reportan más de 60,000 casos, de los cuales, como les dije al inicio, pues no todos los casos reportan gravedad, pero sí de esos 60,000, prácticamente 20,000 casos reportaron con secuelas, ¿no? Esta imagen que ustedes están observando aquí, pues es básicamente la que se observó en esas épocas. En el 37, pues, se utiliza en 1937, se llega a utilizar la radio. ¿Para qué? Para enseñar a los niños durante brotes de polio, porque como les dije, a los niños no se los dejaba salir a ningún lado, como dice en el video, a los parques, a los cines, a las escuelas, a los teatros, no salían. Entonces, se intentó incrementar esta parte de la tecnología. En esa época de polio eran netamente viendo algo similar ahora, pero ahora tienen todas las medidas necesarias, ¿no? Para poder cubrir esa parte virtual. En todo el país, en todos los lugares se establecía pues que eran básicamente el lema era prohibido la entrada de niños. Era así. ¿Por qué? Porque básicamente los que diseminaban más, los que estaban pues en ese riesgo eran niños menores de 15, prácticamente los menores de 5 años que tenían mayor susceptibilidad, ¿no? Entonces provocó que también haya esta restricción de salida de estos niños a las calles en vista que la diseminación era tan rápida por vía fecal oral y como les digo, los niños pues eliminaban las heces fecales diseminadas de este virus para poder contagiar al siguiente, ¿no? Para poder transmitir el virus. No todos los niños quedan con estas secuelas, más sin embargo, si ahora nosotros o se preguntan si vemos en la calle un adulto que probablemente pudo haber padecido un polio, es porque las secuelas pues de parálisis del polio pueden venir muchos años después también con el conocido síndrome post-polio, ¿no es cierto? Es importante que recordemos que a pesar de la erradicación que se haya dado ya en muchos países, todavía la lucha está presente en vista de que hay países que han reportado que tienen sus casos. Entonces esperemos que lo que sucedió con el polio también suceda con el coronavirus, ¿no? Como decía en el video, tal vez la nostalgia les llegó a muchos de ustedes, pero esperemos que un día se pueda decir territorio libre de coronavirus y nuestra vida pueda regularmente acoplarse a la normalidad. ¿Ya? El día de mañana vamos a continuar con la siguiente parte, que como ustedes han visto en el libro no son más de una plana y media, según me dijeron sus compañeros, no es más de una plana y media, es un tema bastante sencillo, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer, o tal vez decirle siempre a nuestros pacientes o a la mamá que trae al bebé, si un día su niño se enferma con poliomielitis, ¿qué pasará? Y la mamá nos va a preguntar, ¿se va a curar? ¿Y qué respuesta le tenemos que dar? Que no tiene cura. No tiene cura. Poliomielitis, recuerden, no se cura. Sí se puede tratar pues algunos detalles, en tanto que podemos hacer reposo para los niños, analgesia, soporte ventilatorio, tratar de que mejore el estilo de vida, ¿no? Pero básicamente no existe un fármaco, no existe cura para un niño que ya haya pues padecido las complicaciones de poliomielitis. Por eso la parte preventiva sigue siendo la pieza fundamental de esta patología. ¿Ya? Doctora, y una consulta Sí. Doctora, una consulta, y cuando, por ejemplo, ataca el sistema nervioso, el niño más adelante, de repente, con fisioterapia, sí se le puede recuperar lo que es la movilidad de las extremidades inferiores, o ya no, definitivamente, de por sí hay un daño y ya no es reversible, por así decirlo.
No, la patología, como vamos a ver mañana, pues puede dividirse en diferentes acápites en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Podemos hablar de pacientes netamente con una enfermedad leve, pacientes asintomáticos o con una patología mínima, pero que no afecta al sistema nervioso central, que se conoce popularmente como polio abortiva. Pero podemos hablar también de los otros, del otro extremo, que ya se va a mayor grado de severidad, como lo que hablaríamos de una meningitis aséptica o de una polio no paralítica y la poliomielitis paralítica propiamente dicha. Obviamente sí puede tener su mejora, sí pueden tener dependiendo de los tratamientos que se establezca, pero el virus puede llegar a causar daños dependiendo a la severidad del cuadro que se haya establecido en el paciente. Más sin embargo, existe también lo que se conoce como la atrofia muscular progresiva o el síndrome postpolio, que a la larga va a quedar deteriorado completamente en el paciente porque se va a ver destrucción de motoneuronas, ¿no? Y por ende, pues, la utilización de artefactos que le colaboren con la movilización a este paciente, ya con las complicaciones a largo plazo, son de por vida. Se divide en diferentes formas clínicas, pero un porcentaje, por suerte pequeño, llega a lo que son las secuelas irreversibles. ¿Ya?